Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Brooklyn Nets y bueno, ya sabéis, la resaca de su eliminación, el pase de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, etcétera, etcétera. Pero claro, no vamos a hablar de la franquicia de Wisconsin, vamos a hablar de los Nets, de la víctima que tuvimos anoche, del nuevo eliminado en estos NBA Playoffs 2021. ¿Por qué? Porque mucha gente está hablando de qué va a pasar ahora mismo con Brooklyn Nets, cuáles son las decisiones que debe de tomar la gerencia, Steve Nash, qué pasa con KD, con James Harden, con Kyrie Irving, en definitiva con ese Big Three y con sus acompañantes tipo Jeff Green, Blake Griffin. ¿Se considera este proyecto como un fracaso rotundo o no? Para mí la respuesta es clara, para mí claramente los Brooklyn Nets no han fracasado, no se puede considerar la eliminación ante Milwaukee Bucks como un rotundo fracaso, y diré por qué. Al final es un equipo que, como ha dicho Steve Nash, ha encontrado numerosos obstáculos, se ha encontrado con numerosos contratiempos que han limitado el rendimiento ofensivo y defensivo de este equipo. Sabéis que, bueno, pues yo pienso obviamente, y la gran mayoría, ¿no?, que Brooklyn Nets es mucho mejor en ataque que en defensa, pero lo que es una realidad es que Brooklyn Nets se ha encontrado con numerosos problemas en cuanto a salud, en cuanto a lesiones. James Harden, Kyrie Irving, en su momento también Jeff Green. Hay que recordar al olvidado Spencer Dinwiddie, que podría haber regresado en unas hipotéticas finales si Brooklyn hubiera sobrevivido a Giannis Antetokounmpo y a Milwaukee Bucks. Entonces, fijaros, al final son lesiones en jugadores claves, son bajas importantes, que ojo, como dije ayer en el directo, no hay excusas. Es decir, hay muchos equipos que han estado en la misma situación y que han pagado los mismos problemas, tipo Lakers con LeBron, con Davis, por ejemplo, Denver Nuggets con Jamal Murray. Sin ir más lejos, también hemos tenido problemas en Utah Jazz con Mike Conley, con por ejemplo Donovan Mitchell, que ha tenido ciertas molestias. Los Clippers están teniendo problemas también con, por ejemplo, Kawhi Leonard, Serge Ibaka, que ha tenido que ser operado de la espalda, Filadelfia, Atlanta, que esperemos a ver si cuentan con Bogdanovic esta noche. Entonces, como veis, al final este año la NBA ha tenido una plaga de lesiones muy importantes y sobre todo parece que son más de la cuenta, porque es como que todas están ocurriendo a la vez, ¿no?, de manera muy seguida. En el caso de Brooklyn Nets han tenido la mala suerte que a los 46 segundos de empezar literalmente las series contra Milwaukee, James Harden se lesiona el ligamento de la corva. O sea, esto es así. Y luego por otra parte hay que destacar la lesión, bueno, el tendón de la corva, perdón. Y luego por otra parte hay que tener en cuenta la lesión de Kyrie Irving. Pisa sin querer a Giannis Antetokounmpo, se dobla el tobillo, se produce un esguince y prácticamente no puede volver en todas las series. Para mí no es un fracaso, como no lo es el fracaso, por ejemplo, si hablamos de Lakers o si hablamos de otros colectivos, porque las lesiones están presentes, porque al final las lesiones influyen en esto del baloncesto, en esto del deporte, y juegan a favor o en contra de unos equipos y de otros. Favorece al rival y perjudica al que padece ese tipo de lesiones. No hay más. Al final Brooklyn se ha encontrado en Milwaukee, bueno, pues con una situación que ellos no deseaban, es decir, LaMarcus Aldridge ya sabéis lo que sucedió, Blake Griffin es cierto que ha aportado en esta serie mucho más de lo que se esperaba de él, muy bien, Joe Harris no ha estado, Spencer Dinwiddie lesionado, Jeff Green con molestias, James Harden ha tenido que forzar y ha ido de menos a más en estas series, pero claro, no ha alcanzado su mejor nivel. Kevin Durant en muchos momentos ha estado solo, ayer lo vimos, Brooklyn Nets era un monólogo muchas veces de buscar a KD y que KD lanzara y que KD anotara, daba igual que le defendiese por ejemplo PJ Tucker, Giannis, Middleton o el que fuese. El monólogo ofensivo de Brooklyn Nets estaba basado en eso, balones a KD y KD anota, ya está, pero al final es un monólogo forzado, es una situación que tú te encuentras y tienes que sobrevivir de cualquier manera. Entonces, ante la gente, ¿no?, todos los fans que están diciendo es un fracaso rotundo el de Brooklyn Nets, yo creo que hay que leer más allá, que sí, han perdido, han caído eliminados un equipo que cuentan con Kyrie Irving, con James Harden y con Kevin Durant.
pero hay que tener en cuenta las lesiones. No es lo mismo jugar, por ejemplo, con los tres y eliminar a los tres en pista que eliminar a KD sano, eliminar a James Harden tocado y eliminar a unos Nets sin Kyrie Irving, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué, por ejemplo, movimientos o qué decisiones deberían de tomar Brooklyn Nets de cara a la siguiente temporada? He de decir que no voy a hablar de la situación económica, la situación contractual, tanto de KD como de Kyrie Irving como de James Harden, ¿vale? Esto lo haré en otro vídeo, posiblemente lo haré mañana, pero me quiero centrar en 5 movimientos top que deberían hacer los Brooklyn Nets, en lo que se debería de centrar la oficina principal, la gerencia. En primer lugar hay que destacar lo obvio, es decir, si analizamos la franquicia neoyorquina, los Brooklyn Nets ahora mismo tienen centrados, estoy hablando de dinero, tienen centrados en solo el Big Three 114,8 millones de dólares la próxima temporada y otros 26,4 millones están comprometidos con Joe Harris y DeAndre Jordan, por lo que obviamente tienen que trabajar para mantener al núcleo Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant y rodearles de la mejor manera posible, de los mejores jugadores posibles, sobre todo que sean regulares, que no desaparezcan, como hemos visto por ejemplo en estas series con Joe Harris. Para mí el primer movimiento es renovar a Bruce Brown. Sin lugar a dudas, o sea, con los ojos cerrados, está siendo un jugador imperiosamente tremendo, importantísimo para las filas de Steve Nash. Lo hemos visto, o sea, Bruce Brown muchas veces se ha comido a Brook López, un pívot mucho más alto que él. Es un jugador que te puede anotar mucho desde el interior, es un jugador que te rebotea, es un jugador que te ayuda en defensa. Ayer lo vimos como con él Brooklyn quitaba el defensor a Kevin Durant y también a James Harden constantemente mediante bloqueos. Es un jugador que tiene una enorme intensidad, está en todas partes y de verdad creo que es una pieza que aporta muchísimo, muchísimo. La agencia libre restringida espera al joven de 24 años, lo que significa que una montaña de efectivo se dirige hacia él, pero repito, la agencia libre restringida. Los Nets tienen la posibilidad de tentarlo, renovarlo mediante pues una oferta suculenta. Por otra parte, caso Spencer Dinwiddie. Este año Spencer Dinwiddie no ha estado por motivos de lesión, ya lo sabéis, pero creo que al final es un jugador que hay que tener en cuenta porque va a ser muy importante. Una de las opciones con este jugador, lejos de contar con él, es por ejemplo explorar opciones de un sing and trade con Spencer Dinwiddie. Creo que es un jugador que pese a, bueno, pues haber sufrido esa lesión y haberse perdido una temporada entera, a lo mejor no obtienen tanto como, por ejemplo, si lo llegan a hacer este movimiento la pasada campaña, pero creo que es un jugador todavía que tiene cierto atractivo en el mercado. Tiene una opción de jugador de 12,3 millones de dólares para la próxima campaña cuando está sano. Que repito, vuelvo a incidir en esto, no ha estado desde que sufrió ese desgarro parcial en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de diciembre. Es mejor que un jugador de 12,3 millones. O sea, al final Spencer Dinwiddie, ya sabéis que cuando estaba Kenny Atkinson entrenando a los Nets con D'Angelo Russell y etcétera, etcétera, era uno de los jugadores top del equipo. De hecho, incluso el año pasado, cuando Kevin Durant no estaba, que se estaba recuperando de la lesión, y a veces estaba Kyrie, e incluso tampoco por motivos de lesión, el hombre que daba la cara por los Brooklyn Nets, el hombre que lideraba al equipo era Spencer Dinwiddie, no era otro. 12 millones no es el valor de mercado para un base titular. Esto es lo que dice Dinwiddie a Shlomo Sprung de Forbes. Probablemente sea alrededor de la mitad, 20-25, así que obviamente es bastante concreto que voy a optar por no participar, haciendo referencia a esa opción de jugador de 12,3. Suponiendo que Dinwiddie, por ejemplo, salga de Brooklyn, ¿vale? El equipo, pues bueno, debería intentar trabajar con él para hacer ese movimiento de sing and trade que traiga algo a cambio, es decir, con el que Brooklyn pueda obtener algo y no quedarse con las manos vacías. Incluso, por ejemplo, si el activo más importante es solo una excepción comercial. Aún así, para mí, Brooklyn seguiría ganando. Luego, por otra parte, para mí sería también mantener, por ejemplo, a Blake Griffin, pero sobre todo hacerse con un stopper, gastarse la excepción de nivel medio en un stopper. Ya puede ser, por ejemplo, Blake Griffin, otro jugador, me da exactamente igual, pero de verdad os lo digo, creo que es muy importante esto para los Brooklyn Nets. Blake Griffin, por ejemplo, ha sido un jugador tremendamente relevante, sobre todo con las ausencias de James Harden, de, por ejemplo, Kyrie Irving, etcétera, etcétera. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué hago referencia aquí a Blake Griffin? Porque al final ha sido el hombre encargado de defender
defender a Giannis Antetokounmpo. Hemos visto que muchas veces al final Brooklyn ha apostado por su capacidad ofensiva para ganar de cualquier manera, es decir, yo te meteré 130, 140 puntos y tú me vas a tener que meter eso, porque yo te voy a, bueno, arrastrar, te voy a ramplar tu defensa. Claro, esto muchas veces no funciona del todo y en algunos momentos cuando ofensivamente hablando no funcionas, tienes que andar bien en defensa. Blake Griffin ha hecho muy buen trabajo defensivo, ayer terminó expulsado al igual que PJ Tucker al cubrir a Giannis, creo que lo ha hecho muy bien de verdad, muy bien, de notable, casi rozando el sobresaliente con Giannis, pero no es un especialista como tal, no creo que Brooklyn Nets debería de reforzar ese aspecto de su juego del que tanto hemos hablado y sobre todo del que tanto hemos criticado como el punto débil de Brooklyn Nets, ¿no? Entonces creo que deberían de centrarse también un poquito en la defensa, porque al final con Harden, con Irving, con por ejemplo Kevin Durant, Joe Harris, etcétera, etcétera, aunque Harris no haya funcionado, al final es un equipo tremendamente ofensivo. Y luego por otra parte creo que se debe de pensar en jugadores como Jeff Green. O sea, Jeff Green, y haciendo referencia también a Blake Griffin, son tremendamente importantes. Jeff Green para mí es un jugador que ya lo sabéis, me gusta mucho, es un jugador que te aporta bastantes cosas, tiro de 3, tiro de 2, es un jugador muy completo, suele aparecer, ayer no contaron con él, no contó Steve Nash, pero para mí Jeff Green es un jugador que puede ser muy importante, siendo un jugador de rol, de rotación, etcétera, etcétera, de verdad, puede ser muy importante en el esquema de Steve Nash. El propio Green se unió a los Nets en noviembre con un contrato mínimo de veterano. Blake Griffin fue cortado por los Pistons y terminó firmando con los Brooklyn Nets. Y de verdad os lo digo, para mí es que son jugadores importantes. Además, por otra parte, tanto Green como Griffin son jugadores veteranos, son jugadores que, bueno, pues han disputado series muy luchadas, series peleadas, saben lo que es llegar lejos en playoffs. Entonces, al final, cuando digo lejos, mínimo semifinales de conferencia, ¿vale? Ya no solo me refiero a unas finales. Entonces, como digo, creo que Blake Griffin y Jeff Green podrían aportar bastante. Uno de los problemas es, por ejemplo, de DeAndre Jordan. O sea, DeAndre Jordan me parece que está más por la amistad con KD, con Kyrie Irving, etcétera, etcétera, que fue por eso, por lo que llegó a Brooklyn Nets, que por otra cosa, porque por ejemplo en estas series no ha jugado nada, o sea, no ha jugado nada. Si no sabemos que DeAndre Jordan está en la plantilla de los Brooklyn Nets, es que ni nos enteramos. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, no sé vosotros si compartís, bueno, pues estos movimientos, estos aspectos sobre los que debería prestar atención Brooklyn Nets. Si creéis que deberían ser otros, ponérmelo por aquí abajo. Si opináis lo mismo, también por aquí abajo. Y simplemente deciros, ahora mismo que estaréis viendo este vídeo, estaremos en la plataforma morada viviendo todos juntos ese partidazo entre Clippers y Phoenix Suns, partido donde ni Kawhi Leonard ni Chris Paul están. Chris Paul, protocolos de salud y seguridad de la NBA por COVID-19, ya sabéis que dio positivo, es day to day, y mientras Kawhi Leonard, pues ya sabéis que se está rehabilitando en su casa, no ha viajado a Arizona para el Game 1, así que veremos qué es lo que sucede. Hoy tenemos Paul George, Terrence Mann frente a Devin Booker de Andre Ayton. Game 1, Clippers contra Phoenix Suns. Y ojo, esta noche a la 1 de la madrugada tenemos nuevo directo aquí en YouTube, aquí en el canal, Game 7 Filadelfia de Joel Embiid contra Atlanta de Trae Young. Os espero y nos vemos. Adiós.